¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la última clase de esta semana. Espero que estén muy bien y con mucha energía para poder comenzar esta clase. Vamos de inmediato con nuestro objetivo. Objetivo: identificar elementos del desarrollo económico y cultural del siglo XIX. ¿Sí? Este siglo está marcado por distintos procesos de desarrollo en distintas áreas. ¿Sí? Y son muchos los elementos que se conjugan para poder hablar de un desarrollo económico, cultural y social también, ¿sí? Eh, no sé si lo separamos o si el desarrollo social viene de la mano con esto o estos vienen de la mano con el desarrollo social, ¿sí? Por ende, vamos el día de hoy a conversar sobre algunos elementos de este desarrollo y vamos a dejar para las siguientes clases otros elementos que van a quedar fuera, ¿sí? Y comenzamos entonces. Vamos a hablar de este desarrollo educativo que nosotros algo habíamos comentado en las clases anteriores, en la semana anterior de historia, donde hablábamos de los gobiernos conservadores, de ese periodo de los decenios, y también hablábamos de los gobiernos liberales, ¿sí? De estas reformas liberales también. Pues bien, respecto a la educación, podríamos decir que existe un avance, pero más allá que un avance en cuanto a la cantidad de cosas que se puede hacer, existe un avance en el sentar precedentes de qué es lo que se espera, de qué es cuál va a ser los trazos a seguir, ¿sí? Ver cuáles van a ser los lineamientos, cuál es el país que se quiere hacer, ¿sí? Desde acá podríamos hablar desde unos cimientos de lo que se espera para el país en los años venideros, si es que nos remontamos a los 1800, ¿cierto? Y bueno, durante el periodo conservador tenemos la fundación de la Universidad de Chile, tenemos la Escuela de Preceptores, años después tenemos la Escuela de Preceptoras, tenemos la creación de la Escuela de Arte y Oficio, que hoy en día se llama Universidad de Santiago de Chile, conocida también como USACH, ¿sí? Por su sigla de abreviatura. Y estos serían como algunos de los elementos que se desarrollan durante el gobierno conservador. Posterior al gobierno conservador, cuando pasamos a un gobierno más liberal, también existe una idea de querer buscar un desarrollo ilustrado, ¿sí? Y acá es que se promulgan algunas leyes, como la ley de instrucción primaria, ¿sí? Se autoriza también que las mujeres puedan ingresar a las universidades. Ojo que en Chile hasta el día de hoy existen muchas falencias respecto a los derechos de las mujeres, pero que ya desde este punto podría ser como una de las primeras cosas, ¿sí? La promulgación de leyes de institución secundaria y de instrucción superior, se crea también un instituto pedagógico, y bueno, existen un montón de elementos más, ¿sí? Vamos, vamos con una profundización. Respecto a la fundación de la Universidad de Chile, bueno, esto representa todo el espíritu de la época, o sea, había por ahí una visión de cómo hacemos crecer el país, cómo generamos un desarrollo real, ¿sí? Necesitamos nuevas ideas, necesitamos profesionales, necesitamos que la gente pueda pensar de otra manera, y aquí es como que se toman dos medidas. Por una parte, traer ideas, traer a personas, que vamos a revisar algunos personajes más adelante, y por otra parte también empezar a generar, empezar desde dentro a buscar una instrucción, a buscar un desarrollo. Si bien la Universidad de Chile no es la primera universidad de nuestro país, pero en este sentido es sumamente importante el lineamiento que se genera, o sea, el ideal que se plasma con esto, ¿sí? Ya se crea una ley en 1842 donde se aprueba que se cree esta universidad, y en 1843 ya esta universidad se instala para poder funcionar, ¿sí? Con gente muy destacada que ha pasado por esta universidad hasta el día de hoy, muchísimos presidentes de la República y grandes autoridades, y pensar que el primer rector sería Andrés Bello,
¿Cuál es la importancia de ser el primer rector? Que, bueno, ahí se trazan los lineamientos de la formación que va a entregar esta universidad. Así que esa es la importancia de un rector. Así que por eso destacamos este hecho. Las escuelas normales. Existen las escuelas normales de preceptores, se crean para generar un desarrollo de profesores, ¿sí? Para poder formar a los profesionales que van a formar a los demás profesionales. O sea, recién se está hablando de una ley de instrucción primaria, de una ley de instrucción secundaria y universitaria, pero bueno, ¿de dónde van a salir estos profesores? ¿Quién los va a traer? ¿Los vamos a ir a buscar a otro país o realmente se toma esta decisión de poder crear a estos profesionales? ¿Sí? Y es así como en 1842 se crea la escuela de preceptores, ¿sí? Y aquí salen como los primeros profesores de manera formal, ¿sí? Recordar que quizás la educación viene desde mucho antes acá. Periodo colonial también teníamos una educación muy distinta. Y posterior a esto, o sea, bastantes años después, en 1854 se crea la escuela de preceptoras, ¿sí? Que son las profesoras de la época. ¿Sí? ¿Qué se hace? ¿Qué se enseña? Se enseña principalmente lectura, escritura, matemática, geografía. Y en el caso de la escuela de preceptoras también se incluyen algunas habilidades de desarrollo dentro del hogar, ¿sí? Como la costura, como el bordado, que durante esa época la sociedad era muchísimo más marcada en cuanto al machismo y al sentenciar que algunas cosas eran para varones y otras eran para damas, ¿sí? Con respecto a la literatura y el arte, eh, con esta nueva idea y con este desarrollo cultural e intelectual que había, eh, se da de manera inmediata un desarrollo también del arte y de la literatura. Habiendo muchísimos personajes conocidos durante este periodo, ¿sí? Lo vamos a hablar a modo general, y se traen algunas ideas desde Europa. Se copian muchas ideas positivas, ¿sí? Se toman algunas ideas, algunas se modifican o algunas se aplican a la realidad nacional. Y estas ideas van un poco quizás a plasmar la geografía de los lugares, las costumbres, eh, los eventos sociales, los eventos religiosos. Hay un gran desarrollo. Hay mucha literatura durante esta época, estamos hablando del 1840. eh, Hay un desarrollo tan grande que se habla de una generación de 1842 con distintos literatos que desarrollan un hilo cultural durante esa época bastante importante. Se crea la Academia de Pintura en Chile en 1849. Acá tenemos algunas pinturas que ustedes también pueden observar en su texto de estudio, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Plasmar esta identidad nacional y que la gente se pueda identificar con estas distintas representaciones artísticas. Ahora bien, hay aporte de científicos intelectuales extranjeros. ¿Por qué? Nosotros decíamos ya anteriormente que como se quería crear un desarrollo cultural, intelectual, se intentaba buscar a algunas personas para formarse dentro del país, pero mucha gente que ya estaba especializada, que ya sabía, tenía que venir desde el extranjero a venir a ayudar acá a generar un desarrollo cultural. Y así como en 1822, María Graham, que es una persona inglesa, viene acá y desarrolla un trabajo bastante importante. Ojo que acá, durante esta época, o yo creo que en la actualidad también, se tiende a decir solamente un elemento, o sea, aquí se designa como escritora, pero sí, predominantemente escritora, pero también ilustradora y viajera y muchísimas cosas más. Su libro más famoso creado acá sería Diario de mi residencia en Chile, donde muestra todo lo que ella ha observado, habla sobre distintas cosas que ella pudo apreciar del país, incluso
describe en algunos episodios de este libro que yo he podido revisar eh, algunos fenómenos de la comuna de Colina, que es una comuna tan cercana a la realidad de nuestro colegio, ¿sí? Y describe distintos elementos. Y genera también una forma de escribir que no existía acá y que se puede apreciar ahora. Así que ahí hay un tremendo aporte también. Y acá hay otro personaje que es Claudio Gay. Claudio Gay dice naturalista. Era naturalista, quizás biólogo, escritor, eh, un ilustrador, ¿sí? Un dibujante, muchísimas cosas más. Él recorre nuestro país, busca distintas ideas, distintos elementos, va desarrollando una observación de las personas, de sus costumbres, de la vegetación, de la flora, de la fauna. Eh, Hay incluso algunos dibujos realizados por él desde una rana de Darwin hasta, no sé, hasta unas personas desarrollando alguna actividad económica. Es un tremendo personaje. Se dedicó también o se inclinó quizá a un lado político en algún momento eh, y por eso no sé, por eso también existen algunos recursos entregados hacia él para que pueda desarrollar estas actividades, ¿sí? Él se demora bastante tiempo, son aproximadamente 20 años que él recorre nuestro país y va recabando información y luego poder entregar ese trabajo para que la gente lo pueda observar, ¿sí? Quizá una vez que estemos de manera presencial podemos hacer una exposición de él, un tremendo personaje, que lo invito a conocerlo un poquito más. Viene también un desarrollo tecnológico. Acá vamos a hablar solamente de este proceso que es muchísimo más extenso, pero vamos a hablar un poquitito de las líneas férreas, ¿cierto? Del ferrocarril. ¿Por qué esto genera un desarrollo, por qué este desarrollo tecnológico también genera un desarrollo económico? O sea, se aumenta la capacidad de producir, de transportar, de llegar a distintos lugares con los distintos productos. Había productos que anteriormente no se podían producir porque en realidad el costo de llevarlos de un lugar a otro, de desplazarlos, era demasiado, entonces no, no se podía hacer. Y acá va avanzando las líneas férreas, año con año se van creando cada vez más, porque se dan cuenta que es una forma muy positiva de poder transportar distintos materiales. ¿Sí? La tecnología que llega con las líneas férreas genera distintos impactos, tanto impactos sociales como económicos. Con respecto a esta misma línea férrea, seguimos avanzando un poco al comercio y al desarrollo urbano, por ejemplo, de Valparaíso. Valparaíso durante esta época se genera como uno de los puertos más importantes de Latinoamérica. El mismo ferrocarril llega a este lugar, ¿cierto? Conecta con Santiago. Y acá se genera un comercio muy importante. Llegan muchos productos, la gente llega acá también a abastecerse y se genera también una mezcla cultural con las personas que vienen de otros lugares, ¿sí? Se toman algunas ideas que traen desde el exterior, los navegantes, las tripulaciones. Es muy importante para el desarrollo cultural y económico de la época Valparaíso, por todos estos fenómenos que se dan, ¿sí? Pensar también que el mismo Valparaíso como lugar, como comuna, tampoco tiene una fundación, sino que de manera espontánea, debido a todo este desarrollo político, económico y social, cultural, se empieza a poblar de manera espontánea, a establecerse, a crecer, así que tremendamente importante durante este periodo. Pues bien, muchachos, espero que hayan aprendido. Los invito a revisar más de una vez esta presentación e indagar en los temas que les haya llamado la atención mayormente. Y les voy a dejar una pequeña actividad que es responder un ticket de salida que se va a encontrar en la página web del colegio, ¿sí? Y con eso daríamos término a esta semana de historia y nos encontraríamos posteriormente en una siguiente semana de historia. Guarden sus materiales, pueden lavar sus manos
tomar un merecido descanso. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.